muy buenas tardes nuevamente en su programa Mujeres Poderosas, Guerreras de la Vida. Estamos aquí de nuevo con otra mujer muy interesante que tiene mucho que aportar para este programa, que la mayoría de ustedes ya saben cuál es su objetivo, pero lo voy a comentar nuevamente para aquellas mujeres que nos vean por primera ocasión. El objetivo de este programa es entrevistar a mujeres comunes en el sentido de que somos con una vida normal, pero extraordinarias en el sentido de personas que han luchado por conquistar los logros que tienen en la actualidad o por conquistar su propio ser, su propia existencia. Así que este tipo de personas son las que nos interesan porque son las que nos ayudan a tener ejemplo de lucha que nosotras también podemos seguir y por lo tanto, pues ser eso un ejemplo para todas nosotras. Así que el día de hoy estoy con Arlette. Arlette, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para este canal de Mujeres Poderosas, Guerreras de la Vida. Y bueno, pues, ¿cómo van las cosas por ahí? Bien, gracias Gaby, gracias por invitarme y bueno, pues siempre un placer estar aquí contigo, ¿eh? Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Arlet. Bueno, pues yo quiero comentarles quién es Arlet de manera muy general, ¿no? Ella posee más de 20 años colaborando con empresas de diferentes sectores. Le apasiona su trabajo como consultora de empresas. Su trabajo le apasiona y está enamorada de su profesión. Su motor es el de poder impulsar a las personas o empresas a lograr sus objetivos y sus metas. Arlet Rodríguez estudió ingeniería industrial en la Universidad del Valle de México, lógicamente en México. Su compromiso con el desarrollo humano lo fue adquiriendo a través de los más de 500 personas formadas dentro de las empresas para las que ella ha colaborado como consultor, lo que la lleva a certificarse como coach ejecutivo, coach de vida y coach Wing Wave. La vida le ha hecho dar un giro de 180 grados, ha cambiado de continente, de país, de cultura, de amigos y de entorno. Ha sido una gran experiencia en carne propia la que la ha llevado a seguir con su espíritu emprendedor y altruista. Hoy el leer encaja perfecto con las personas que quieren lograr cambios en sus vidas, que quieren lograr una meta, un objetivo, que quieren emprender, usando como herramientas la escucha activa, la empatía, pero sobre todo la obtención de resultados de todos aquellos que se acerquen a pedirle su experiencia. Actualmente colabora como consultora senior y coach ejecutiva en México y España. Arlet cuenta con su propia consultoría y es parte del equipo fundador de una asociación altruista. Colabora con cápsulas para México, Miami y España, y también es una de nuestras asesoras de empresa en ILAFE. Así que, bueno, pues así de manera muy general, todo esto y mucho más es Arlet, así que vamos a tratar de profundizar y de conocerla a través de sus propias palabras. Arlet, a mí me gustaría comenzar por el principio de todo. Lógicamente, dónde naces, en qué tipo de familia naces, tienes hermanos, cómo es un poco tu vida en tu niñez. Pues bien, Gaby, muchas gracias por la presentación tan bonita, ¿eh? Antes que nada. Y bueno, pues mira, mi vida transcurre en la Ciudad de México, pero específicamente en el Estado de México, para quienes conozcan que es una división, no es la ciudad en sí. Entonces, transcurre ahí mi vida, la verdad, fui una niña muy feliz, tuve una infancia muy agradable. Sí tengo
tres hermanos de sangre y un hermano que es del corazón. Así que tuve la fortuna de aprender de mis padres estas cosas, ¿no? Esta oportunidad que te da la vida también de querer a quien está en tu casa también, pero que no necesariamente es de tu sangre. Ujú. Entonces, yo creo que fui una niña muy feliz porque mis padres me dejaron hacer muchas cosas. Me dieron la libertad, pero me dieron la confianza. Ujú. Ellos eran maestros de vocación, así que verdaderamente de vocación, maestros de primaria. Y Ujú. entonces había una enseñanza muy profunda en la casa, que era el respeto, que era el amor profundo a las cosas que haces, la dedicación, el esfuerzo, luchar por lo que quieres. No nacimos, se dice, en cuna rica, entonces pues había que trabajar mucho, ¿no? Entonces la parte de la familia, por ejemplo, es muy importante para mí como para mucha gente, me refiero en cuanto a las bases que tú tienes en una familia, ¿no? Sí. Qué creencias, qué valores te dan, etcétera. Entonces yo creo que mi infancia fue muy agradable. Soy la menor de cuatro, entonces, por supuesto que mi postura no era nada sencilla, además de que yo llegué de sorpresa, Ujú. y sorpresa, sorpresa, y entonces al llegar de sorpresa tiene otras connotaciones, pero la verdad es que a mí me hizo siempre ser muy feliz. Siempre estuve contenta con la posición, siempre estuve contenta con mis hermanos. Para mí son un ejemplo de vida. Respeto mucho su envergadura como hermanos mayores, pero también me doy a saber mi propia postura, ¿no? Como hija menor. Pero fue muy agradable siempre mi infancia, la verdad. Mi mamá, una mujer muy trabajadora, los dos, mis padres, pero mi mamá decía una frase, me siento que soy una mujer adelantada a la época. Y fíjate, a su vez ella sentía que su madre era adelantada a la época. Y entonces así seguía. Y efectivamente, te puedo contar historias como que mi madre a los 76 años entró a Facebook, Ujú. mandaba mensajes a los doctores a España, o sea, cosas increíbles que mucha gente podría no hacer, que hoy a lo mejor es normal, pero hace 10 años no era. Claro. Entonces, estoy hablando de hace 10 años que lo hacía. Aprendió portugués a los igual setenta y tantos para traducía. Muchas cosas muy interesantes. Entonces, efectivamente, el ser adelantados a su época, mis padres, me dieron como una libertad que no se tenía en ese momento, ¿no? Cuando yo era niña. Entonces esto me dio mucha felicidad, mucha seguridad en mí y mucho creer en mí, ¿no? Por supuesto, Arlet. En base a esto que nos has contado sobre tu infancia, que bueno, por lo que nos explicas es una infancia pues llena de familia, llena de cariño, llena de muchas oportunidades. ¿Y tú qué opinarías como coach y como persona también? ¿Cuál es la importancia de la infancia en la vida adulta? ¿O qué impacto tiene nuestra infancia en la vida adulta? Mira, Gaby, la verdad es que mucha gente puede pensar que no tiene impacto, o sea, porque lo he escuchado inclusive de padres de familia que dice, bueno, ni modo que se arregle él o que ya lo resolverá él, o etcétera. Pero no, sí tiene un gran impacto, porque es ahí en la casa, en la familia, donde se aprende, fíjate, bien importante, a decir que no. Cuando tú quieres que una persona diga que no, pues el primer contacto es en la casa. Entonces tienes que aceptar que tu hijo te puede decir que no y es muy interesante. ¿Por qué? Porque está dándose a conocer su propio valor como persona. Entonces, claro que es importante, fíjate, la relación con tus hermanos o aunque no tengas hermanos, la relación con tus padres, la relación con tus amigos, la forma de relacionarte, de tratarte, ¿no? Ahora con estos temas, por ejemplo, que tenemos que si el hombre trata a la mujer de cierta manera, etcétera, pues en la casa también se vive como respeto, todos participamos de la actividad de la casa. Entonces yo creo que es fundamental para un ser humano sentirse amado, querido, comprendido y hasta incomprendido para poder saber que en la vida hay cosas que se pueden
que te pueden salir bien o no caerle bien a todo el mundo, pero que tú tienes que continuar, tienes que mejorar como persona y continuar. Pero Ah, sobre todo, por ejemplo, si quieres lograr algo y no se te dio, en la casa aprendes a que no puedes ganarlo todo, pero sí puedes trabajar por obtener mejores cosas. claro. Entonces, la casa para mí, la familia es fundamental. Tanto los abuelos como los padres, como todos, todo el entorno familiar, y te voy a decir por qué, porque hasta los abuelos tienen un juego particular, ¿no? Es cómo tratar con otras personas que, no que son de autoridad, pero que al mismo tiempo no tienen autoridad sobre mi persona. Entonces juega un papel sumamente importante. Y otra cosa de suma importancia, Gaby, que no quiero dejar pasar es las creencias, ¿no? Todas estas creencias que nacen en la casa, y hablemos de esa parte, la parte positiva, que hay cosas muy positivas en creer, soy muy bueno, etcétera, pero también el exceso de eres muy bueno, eres no, lo mejor, eres el, o sea, y el día que no te sale algo, pues la frustración es tremenda. Entonces, todas estas situaciones sí nos afectan a nivel adulto, sí nos marcan como persona. Y entonces después, cuando estamos adultos, pues es cuando no encontramos por qué no me permito tener éxito, por qué no me permito ser feliz, porque no te permitas tú, ¿no? Entonces, ¿por qué? Muchas veces está en una explicación de atrás, pero no la conocemos, no la identificamos. Pero fíjate, lo interesante es, a más de buscar un culpable, es buscar una solución, que Claro. eso es lo que siempre se requiere. Entonces, yo para mí, la pregunta que me haces es vital estar acompañando a los hijos en este entorno, hablando de hijos en la familia, Ujú. de acompañarnos todos, ¿no? Seamos niños o adultos, inclusive. Claro, sí, a ver, a mí me parece bien importante lo que estás comentando, porque mira, yo he tenido casos, por ejemplo, un caso específico que recuerdo ahora que decías, es que cuando también se les pasa la mano de decirnos todo lo bueno que somos, Ujú. también afecta, ¿no? También es negativo. Y te digo, en este caso de esta persona en concreto, le pasaba esto, ¿no? En su casa le decían que era la más guapa, que era la más inteligente, que era la mejor. Además, en verdad era guapa, en verdad era inteligente, le iba bien en la escuela, en fin, que no había mucha mentira en lo que le decían, pero lo malo fue decirle demasiado, Ujú. eh, como ponerla en un pedestal de eres el 10 absoluto, ¿no? Y por debajo de ti está todo lo demás, ¿no? Y casi como que eres Dios. Y esto que la llevó, que en su vida adulta tuvo muchos problemas de relaciones personales, incluso en su vida de sus diferentes matrimonios, porque tuvo varios, porque claro, siempre esperaba que ella era la reina y que toda la gente tenía que pues como ser sus súbditos casi, ¿no? Claro. Porque era lo que le había pasado en su casa, ¿no? Eran sus padres y hasta sus hermanos, que eran hombres, les habían enseñado a ser súbditos de la reina porque era la más guapa, porque era la más inteligente, etcétera. Y esto le causó problemas. Entonces, como dices tú, tiene que haber un equilibrio entre decir, bueno, a ver, si es verdad que eres inteligente, me parece excelente que seas inteligente, pero cómo encausas esa inteligencia y que tampoco te sirva para sentirte superior a nadie, ni mucho menos o la belleza física o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es claro que es un aprendizaje importante que los padres deben de conocer desde el punto de vista educativo en este sentido. Y luego el tema que tocaste de las creencias, también importantísimo, ¿no? Porque esas creencias son las que luego en la edad adulta nos limitan muchas veces, porque, Claro. ay, es que yo no puedo hacer determinada cosa porque lo decía mi abuelita, porque lo dijo mi mamá, porque todas las mujeres de mi casa lo hacen o no lo hacen, entonces yo también tengo que continuar como con esa fórmula, ¿no? Y a veces son cosas muy limitantes, ¿no? Entonces, hay que también saber romper con esas creencias. Y bueno, pues para eso están los coaches, para eso están los psicólogos, los terapeutas, las personas que nos dedicamos a esto,
y que podemos apoyar, porque no quiere decir que porque eso te haya pasado en la niñez ya estás determinada para toda tu vida, ¿no? Que mucha gente así lo piensa, ¿no? Y entonces ellos mismos se determinan, creo que no me Claro. dejarás mentir, ¿no? Ellos mismos se determinan y piensan, ah, pues es que como cuando yo era niña me pasó esto, aquello, o lo demás allá, por eso soy como soy, pero puedes cambiar y las cosas pueden mejorar, ¿no? No, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en esto, ¿no, Arlet? Sí, fíjate Gaby, bien interesante y tocando el tema, es como cuando, yo pongo un ejemplo, ¿no? Como cuando tú le dices, por ejemplo, se le dice a tu hijo, no, es que etiqueta, no, es que es muy latoso. Bueno, hoy es muy latoso, pero mañana puede no serlo. Entonces, si tú empiezas a marcarle la vida de que es así, es así, es así, el niño va a terminar por decir, pues es que soy así, entonces pues ya, voy a ser así. Pero en Claro, realidad, si tú te pones a pensar, todos tenemos la posibilidad de cambiar, todo el mundo puede tener la posibilidad. Hoy puedo ser distraída, pero si mañana aplico ciertas cosas de no sé, de orden, de disciplina, pues puedo ya no ser tan distraída. Entonces, no puedo quedarme con esta parte nada más de, claro, es que me dijeron que yo era la gordita de la familia, pues entonces me quedo ahí ya, estancada durante toda mi vida. ya. No tiene que ver con la culpa de los demás, sino con la creencia limitante que me he puesto yo, que me he impuesto y que Ujú, además me la he creído. ujú, Entonces, yo, por ejemplo, pongo un ejemplo muy simpático que te quiero comentar y a mí me da sí, mucha risa porque decía, le preguntan sus hijos a una mamá que está cocinando y le dicen, oye mamá, ¿por qué tú siempre cortas las orillas del bistec de la carne que estás sí, poniendo en el sartén? ujú, Dice, no, pues yo no sé porque mi mamá lo hacía. ujú, Y entonces cuando fueron, bueno, pues vamos a preguntarle a la abuela qué está pasando. Y entonces fueron con la abuela, oye abuelita, ¿por qué tú le cortabas las orillas a la carne? ¿Por qué se las cortabas? ajá. Él le dice, ah, no, pues yo no sé ustedes, yo porque a mí no me cabía en el sartén y yo así lo ponía, ¿no? Entonces, claro, pero fíjate, ella tenía una razón y se siguió por generaciones y se iba a seguir por generaciones si no alguien preguntaba, indagaba qué Porque, estaba sucediendo. claro, simplemente pues veían que ella lo hacía, pues pensaban, ah, pues así se debe de hacer, ¿no? Así se hace. Entonces, hasta que fueron a preguntarle, y bueno, ya dijo ella, ah, no, yo no sé ustedes, yo, porque a mí no me cabía en el sartén que yo tenía, y le cortaba para cocinarla Para bien, que cupiera. para que cupiera. Entonces, fíjate, esto habla mucho, este es un ejemplo de lo que nos puede pasar. No indagas, no preguntas, no sabes qué está pasando, y eso hacemos los coaches, ¿no? Ayudamos a indagar un poco sobre preguntarte, pero sobre todo de cara al futuro, de cara a pasado trabajar algunas cosas, pero de cara a futuro de cómo vamos a resolver, ¿no? Por supuesto. Bueno, Arlet, pues quisiera yo entrar a preguntarte sobre Ujú. tu tema de, yo sé que eres ingeniero civil, lo leímos, ¿no? Ingeniero industrial. Industrial, perdona, lo leímos arriba en tu currículum. Eh, ¿Por qué estudias ingeniería y qué otros estudios tienes? Un poquito cuéntanos ya de tu formación, ¿no? ¿Y por Ok. qué? Sobre todo, ¿por qué eso? Mira, fíjate que muy simpático porque yo empecé a estudiar, soy químico, bacteriólogo y parasitólogo como carrera primera. Y Ajá, entonces, hace muchos años, que ya nos cuento, eh, yo iba trabajando en esto y de repente dije, como que siento que me voy a quedar de maestra. Y fue algo que en ese momento ujú, decía yo no, porque yo obviamente veía a mis padres trabajar demasiado. sí, Entonces yo decía, me gusta, pero mm, no sé si estoy. Entonces yo lo que hice fue hacer la carrera de ingeniería industrial. Y esta carrera me daba más diversidad en la parte de abrirme como más campos de operación, más ujú, campos de trabajo, ujú, más oportunidades, encontrar en cualquier empresa, encontrar en cualquier lado, y no estaba enfocada en una sola cosa. Entonces, creo que tomé una buena decisión en ese sentido, porque eh, me gustó mucho que me abrió mucho la mente, me abrió mucho esta visión amplia de poder estar en cualquier organización ayudando. ujú, Entonces, sobre todo apoyando y aportando ¿qué? Aportando la productividad de la empresa. ujú, Entonces, ¿por qué la estudié? Pues porque la verdad me gustaba, a mí me gustaba cualquier carrera.
ujú, pero como yo venía de una carrera científica y me gustaba mucho y me apasionaba mucho, yo me ujú, quise mantener en esta área de ingenierías, ¿no? ujú, Entonces, la ingeniería industrial la estudié con una especialidad en química para poder complementar todos mis estudios. Y la verdad es que no he fallado porque me he dedicado los últimos 20 años a eso y me ujú, ha gustado mucho el poder estar en tantas organizaciones y ver tantos procesos y ujú. conocer a tantas personas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, Claro. esa fue la razón por la que yo estudié ingeniería. Ah, pues excelente. Esta pregunta te la hago porque seguramente muchas mujeres estarán pensando, esa es una carrera para hombres. Claro. Es ese tipo de cosas, pues, como que yo no sé actualmente, quizás no tanto, pero en tu época y en la mía todavía más, porque yo soy más antigua que tú. Este, había como esas creencias de las que hablamos hace rato, de que hay carreras para mujeres, hay carreras para chicos, y que las mujeres que estaban en esas carreras para chicos, pues como que eran mujeres raras, ¿no? Raritas, ¿no? Porque pues ¿a qué mujer se le ocurre irse a una carrera de ingeniero? Y más estas ingenierías como la civil, como la industrial, como la ingeniería mecánica, ¿no? Que Electrónica, ¿sabes? Ujú. sí, que se ven como que, ay, pues eso los hombres sí, pero una mujer que se vaya a meter allá a una industria, a ver, entre los procesos de producción y todo eso, pues como que, ay, como que no queda, se le van a romper las uñas, ¿no? Entonces, Y sí. sí traigo, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que el que tengamos las uñas largas o pintadas o que nos pintemos el ojo, no quiere decir que no podamos tener las cualidades, los deseos y el gusto para tener ese tipo de carreras, que la mía también, la primera es científica, estudié la carrera de físico, ¿no? Y también entre un mundo muy de hombres en mi época, sí, en mi época yo era la única mujer loca en ese, y yo digo loca porque en aquella época se consideraba una locura, ¿no? Actualmente creo que eso ha cambiado mucho, pero no acaba de haber un cambio real. Se sigue pensando que este tipo de cosas son para los hombres, ¿no? Lo piensan los hombres, pero también lo piensan muchas mujeres. ¿Qué opinas de esto que estoy comentando, Arlet? Fíjate que sí, obviamente con el paso de los años van cambiando las cosas porque además, claro, en la nueva incursión de las mujeres en toda la vida normal, vamos incursionando más, vamos hablando más, vamos enfrentándonos más, pues se van abriendo muchas más cosas, ¿no? Se va abriendo la oportunidad de que las mujeres entren. Pero la realidad, Gaby, es que sí, efectivamente, cuando yo entré a la carrera, la verdad es que éramos tres, o sea, ¿no? Tres, y todos pensaban que éramos niños, o sea, niños en el sentido no de otra cosa, sino que como que nos gustaba. A mí me gustaban mucho los carros, me apasionan los autos, me apasiona hacer cosas de... Bueno, yo les decía en algún momento, ¿no? Me gusta más una cámara electrónica y un teléfono que una bolsa. Por ejemplo, ¿no? Hay quien gasta en una bolsa y a mí me gustaban más las cosas y me siguen gustando las cosas electrónicas. Me apasionan, pero no quiere decir que no me dejo de comprar una bolsa o de maquillar, ¿no? De hacer. Entonces, cuando encuentras el equilibrio, Ujú, que el hecho de estar con una carrera de tantos hombres, ujú, bueno, te cuidas, sabes qué tienes que hacer, qué tienes que decir, bueno, muchas cosas y te vas acostumbrando. ujú, Pero yo creo que no es fácil ujú, porque la gente no lo cree, ¿no? A mí me decían, primero me decían ingeniero, ujú, la ingeniero, ujú, después ya la RAE permitió la ingeniera, ujú, entonces claro, tú vamos logrando como cosas, ujú, vamos logrando momentos. Yo tengo una anécdota que no te lo puedes creer y no fue hace muchos años, ujú, que llegué un día a una empresa y me dicen, a mí me envían a una empresa como consultora y la primera persona de la empresa que va por mí me dice, ¿por qué mujer? Y yo dije, ay, no supe qué contestar en el momento. claro, te quedas un poco fría, ¿no? No, pues le dije, ¿cómo? Perdona, dice, ¿por qué mujer? Ujú, ¿Por qué mujer?
La verdad, yo no entendí esta parte, nunca entendí, no entendía ni la pregunta de por qué mujer, pues yo lo contesté porque así me hizo Dios. No sé qué decirte. Y entonces, claro, me decía, no, que por qué mujer me enviaron a la empresa. Le digo, bueno, porque dije, si tú te das la oportunidad de conocerme, de saber quién soy, de la experiencia que tengo, me darás la oportunidad de saber que puedo hacer lo que me han pedido. Entonces, claro, aquí lo que te impresiona es este tipo de situaciones, ¿no? La ingeniera tiene este tipo de situaciones y muchas cosas más, ¿no? El no poder hacer ciertas cosas, el no creer que puedes llegar a ciertos cargos directivos, el no creer. Cada vez estamos mejor, ¿no? Pero nos falta mucho. Una cosa que yo me he fijado es, por ejemplo, en España solamente el 40 y tantos por ciento está manejándose en la parte de ciencias y tecnologías o ingenierías. México, por ejemplo, hablando de México, solamente tiene el 10%. Entonces, imagínate, estamos hablando de una diferencia impresionante. ¿Qué creo que puede ser la diferencia? La diferencia, Gaby, está en que yo creo que la mujer a veces no quiere entrar en la función de las matemáticas y todo esto y cree que la ingeniería es tan difícil. Pero cualquier ingeniería es tan difícil como cualquier otra carrera, medicina, la que tú gustes. Ujú. Porque no importa, en la administración de empresas también tienes que estudiar un montón y tienes que leer muchísimo, tienes que redactar muchísimo. Entonces, claro, la ingeniería es más técnica, es más de prácticas, es más de ingenio, ¿no? De estar pensando. Entonces, tiene que gustarte, sí, pero lo que no se puede hacer ya es tenerle miedo. Entonces, yo creo que en este aspecto, la ingeniería, en mi caso, he ido como trabajando, como conociendo todo este mundo, de adentrarme en la parte de un mundo de hombres, claro, que está mucho más, más estigmatizado para hombres. Pero también he tenido compañeras de trabajo muy buenas, ¿no? Ingenieras de muy buen nivel y la verdad es que de mucha precisión para muchas cosas. Entonces, yo creo que se trata un poco más de las creencias, de creer que no se puede, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad yo me seguía arreglando, yo todo igual, y me decían, no, tú no eres ingeniero, no puede ser. Dije, no, bueno, sí, sí, yo soy, no, no puede ser, no, porque tú no te ves como un ingeniero. Digo, pues, ¿cómo se ve una ingeniera, no? O sea, dime tú cómo es eso de que yo no parezco ingeniera. Entonces ya como que la gente decía, no, bueno, sí, está bien, ya te vi que estás estudiando en el salón de ingeniería. Pero tenían un estereotipo de la mujer ingeniera y yo Sí, no encajaba en ese estereotipo que tenían. Entonces, pues claro, esas son cosas que uno va viviendo y vas viendo y dices, bueno, al final no debe de importarme lo que pensaran las personas, ¿no? Entonces, yo eso veo de la situación que vivimos, pero también me alegra hoy en día ver que hay asociaciones que se dedican a buscar que las niñas entiendan lo que es la claro. ingeniería, que, no la ingeniería, las ciencias en general, que sepan de química, que, por ejemplo, yo también a veces veo que los profesores deberían de tener como un matiz diferente en la enseñanza de la química, de la física, de las matemáticas, para enamorarte. Ya a mí me gusta, me apasiona mi trabajo, me gusta lo que hago, me apasiona entrar a una planta de producción, me gusta. ¿Por qué? Porque es algo que me atrae. Pero si desde niña no te atrae, si desde niña no te gusta, si desde niña no te dicen que existe eso, pues entonces es muy difícil que de adulto Claro, lo tomes como una opción, ¿no? por Eso es supuesto. lo que yo pienso. Eh, bueno, vamos a continuar. Pues excelente, Erle, todo lo que nos comentas, porque sí, como bien dices, es algo que las mujeres pues ya tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Que realmente podemos hacer, yo no diría si todo, a lo mejor exagero si digo todo, pero sí casi todo, porque intelectualmente tenemos la misma capacidad que los hombres. Yo desde mi punto muy personal, que puede ser, otras personas pueden tener otra opinión que la mía, pero desde mi punto muy personal creo que la diferencia sí la tenemos en cuanto a fuerza física,
Yo creo Ah, que eso no lo podemos evitar porque tenemos una constitución física diferente que no es ni bueno ni malo, simplemente una diferencia que existe y hay cosas en cuanto, por ejemplo, cargar cosas muy pesadas o trabajos que requieren mucho esfuerzo físico, que yo no digo que las mujeres no puedan realizar, he visto a mujeres hacerlo, pero que sinceramente pienso que le corresponden más al hombre por su fuerza física, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, esa es mi opinión muy personal, puede ser cuestionable, lógicamente, pero bueno, sería la única diferencia que yo pondría en algún momento como un matiz, pero ciertamente las mujeres en la actualidad, sobre todo en el occidente, porque por desgracia sabemos que hay otros países donde la cosa está pues bastante conflictiva en este sentido, pero en nuestro mundo occidental, donde las cosas en teoría han ido evolucionando, pues sí que las mujeres podemos tener esta concepción de que una carrera científica es tanto para mujeres como hombres y lo mismo una carrera de otro tipo, ¿no? Yo recuerdo antiguamente, pues la enfermería, por ejemplo, se Claro. consideraba que era nada más para mujeres, ¿no? Y un hombre enfermero, pues se le veía raro, ¿no? Se le veía extraño. Actualmente, pues también hay enfermeros y hay enfermeros que son buenos enfermeros, ¿no? Lo mismo que en la medicina, hay cirujanas excelentes y antes se pensaba, no, pues el cirujano tiene que ser un hombre, ¿no? Y la que le ayuda tiene que ser una mujer, ¿no? Ahora puede ser al revés, ¿no? La cirujana una mujer y el que le ayuda a un hombre, ¿no? Claro. Entonces, todo esto, bueno, pues es muy interesante y hablar con una persona como tú que ha estudiado una carrera científica y que al mismo tiempo es una mujer femenina, porque, bueno, se ve en tu arreglo, en tu forma de ser, pues son dos cosas que no se tienen que estar divorciadas, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede ayudar a muchas mujeres a hacerse una idea de, sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Eh, Después de que estudiaste ingeniería, también leímos que tú te has dedicado por muchos años a lo que es el coaching, ¿no? El coaching de vida, etcétera. Explícanos qué es para las personas que no tengan mucho conocimiento de lo que es el coaching y por qué, siendo ingeniero, decidiste aparte incursionar en estos temas, qué relación tienen, por qué esto, ¿no? Ujú. Pues mira, fíjate, el coaching, para empezar, bueno, hay que entender que son técnicas y son esfuerzos que se enfocan en el equipo humano, de una empresa, de la persona, o sea, en la persona. Son técnicas que desarrollan la motivación, la satisfacción, que ayudan a encontrar tu para qué, tu por qué, etcétera. ¿Me explico? Entonces, aquí es muy importante entender, eh, por ejemplo, que la parte del coaching, yo muchas veces le pongo y lo pongo como antecedente. Yo no soy psicóloga, yo soy una coach. Entonces, ¿por qué? Es muy importante que el psicólogo, por ejemplo, pues ellos manejan traumas, manejan otro tipo de circunstancias mucho más fuertes. Y yo, por ejemplo, determino muy bien si yo puedo ayudar a esa persona o no. Entonces, la primera cosa es el coach acompaña y Ujú. apoya a la persona para que encuentre las soluciones, sus propias soluciones. Entonces, en encontrar estas soluciones, va a buscar también sus objetivos, sus metas, hacia dónde va, qué quiere hacer. Eso sí que lo podemos hacer, eso es muy claro. Yo, por ejemplo, en el coaching me adentré por esta razón, Gaby. Yo estaba en las empresas trabajando y obviamente cada vez que yo iba a una organización y oye, hay que subir la productividad, hay que mejorar tal cosa, hay que mejorar procesos, etcétera, yo siempre tenía que incursionar con las personas, Ujú. siempre. La máquina al final tenía sus números, tenía botones, Claro. etcétera, ¿verdad? Pero cuando ya iba yo a trabajar con las personas, claro, no es tan fácil que tú digas, vamos a ser productivas a estos equipos o a estas personas, a estos equipos de trabajo. Entonces, ya cuando estábamos incursionando, la comunicación,
la forma de hablarse, la forma de dirigirse, la forma de entregar resultados, todo esto decía, claro, teníamos que trabajar con la gente y entonces muchas ocasiones mis propias habilidades, mis soft skills me llevaban a tener buenos resultados. Pero llegó un momento en el que el coaching fue para mí una herramienta muy valiosa para poder ayudar a todas estas personas. Entonces, desde ahí yo me empecé a capacitar en el coaching, me fui al coaching ejecutivo para primero trabajar con los altos directivos y con los niveles gerenciales. Después me fui al coaching de vida porque dije, bueno, al final toda la gente requiere, encontraba yo un desequilibrio entre mi trabajo, mi gusto por mi trabajo y mi vida personal. Entonces, había, claro, tú no vas a tener una persona completa si alguna de las dos partes falla. Entonces empecé a incursionar en esto para empezar a ayudar a las personas y te sintieras más feliz o al menos encontraras la pasión por lo que haces. Y después, últimamente, me certifiqué en el coaching Wingwave, que son otra metodología, que también me permite ayudar a reducir el estrés de las personas, de todas aquellas cosas que te estresan, ayudarte a relajar y ayudarte a entender hacia dónde va tu camino. Entonces, todo esto es en función para lograr que las personas encuentren su razón de ser, encuentren su camino, encuentren también, por ejemplo, si van a crear un proyecto personal, sepan hacia dónde ir. Y claro, mis competencias de ingeniera y de coach me permiten acompañar a la gente en estos procesos y en las empresas también a decir, ok, vamos a hacer estos objetivos, hasta esta meta. Ahora, ¿qué herramientas vamos a utilizar para llegar hasta ahí? Entonces, el coaching a mí me ha dado satisfacciones enormes porque tú cuando, al menos yo me he sentido muy agradecida cuando la gente me dice, Arlette, es que me has hecho ver, o sea, otra cosa. Perfectamente entiendo a dónde voy, perfectamente entiendo qué tengo que hacer. Las ves felices. Fíjate, la felicidad está no ni siquiera en el recibir dinero a veces, ¿no? Sí. Porque la gente cree eso y cuando la felicidad no está ahí, estaba en que no encontraba hacia dónde estaba el rumbo. Y Sí, para mí es muy importante, por ejemplo, claro, que la gente encuentre la pasión, sí. porque yo he vivido con pasión mi carrera, yo he vivido con pasión mi trabajo y eso me genera acciones. Entonces, eso me hace sentir que es muy bueno para todos, ¿no? Entonces, por eso me incursioné en el coaching. Excelente. Sabes, bueno, te escucho y voy recordando cosas y bueno, pues voy a hablar un poquito aquí de ILAFEL, ¿no? Porque Claro. precisamente una de las asesoras eres tú en toda esta área empresarial, pero en INAFEL tenemos que tener claro que, como dices tú, tenemos el área de poder ayudar a las personas de manera individual y tenemos el área empresarial, pero finalmente el área empresarial es cierto, la empresa lo que busca de manera directa es la productividad. La empresa, su objetivo es, tiene que ser productivo para vender más y tener más dinero. Finalmente, este es el objetivo de cualquier empresa, la que sea, ¿sí? Pero, como bien dices, no son las máquinas las que ayudan a la empresa a ser más productiva. Son las personas que usan esas máquinas o que de alguna manera interactúan para conseguir que la empresa sea más productiva. Entonces, nuevamente volvemos al tema de que es la persona la que tiene que tener una satisfacción con su vida personal y con su vida empresarial y con su vida laboral y con su Laboral, vida claro. en todos sus sentidos para poder producir mejor a la empresa y a sí misma, ¿no? Entonces, actualmente, por eso las empresas se han dado cuenta de que tienen que conseguir que su factor humano esté más saludable emocional y físicamente para poder rendir mejor, porque incluso físicamente, o sea, una persona que te llega con dolor de cabeza todos los días te va a producir menos, lógicamente, ¿sí? Entonces Claro, tienes que ayudarla. Y una persona que emocionalmente está mal porque tiene conflictos en casa o porque tiene conflictos de dinero o lo que sea,
lógicamente te va a producir menos porque su cabeza está pensando en esa situación conflictiva que tiene, ¿no? Entonces, hay que ayudar al factor humano para poder ayudar a la empresa. Entonces, esta labor que hacen el coaching el coach, perdón, dentro de la empresa, pues es muy, muy importante porque, como dices, es poder apoyar a cada una de las personas que finalmente en conjunto forman el Claro. factor humano de una empresa. Y que fíjate, perdón que te lo di, no sé, yo recuerdo que yo hace muchos, pero muchos años, no quiero recordar ni cuántos, que, que trabajé en gerencia general de una empresa muy grande allá en México, del Grupo Comercial Mexicana, ¿sí? Mm. Yo trabajaba bueno, yo fui gerente de desarrollo de proyectos en general en Grupo Comercial Mexicana. Y, eh, y yo recuerdo que el factor humano, el director general, los directores de área, al factor humano era a lo que menos importancia le daban, ¿sí? Había que desarrollar otros aspectos. El factor humano era como que sí, pero déjalo ahí a la cola de todo lo demás, ¿no? Entonces, yo luchaba mucho por eso, porque justamente estábamos en esa área en que intentábamos empezar a dar cursos y cosas para desarrollar a las personas de la empresa. Y le decíamos al director, es que es importante que tú como ingeniera industrial lo sabes, ¿no? Los procesos, los tiempos, los movimientos, todas estas cosas, pues nosotros los teníamos que desarrollar y le decíamos al director, es importante que ellos sepan todo eso y sobre todo que se sientan bien consigo mismos, que se sientan parte de la empresa. En aquella época, te estoy hablando de hace 30 años o más, eso parecía como qué cosa me estás diciendo, ¿no? O sea, a mí lo que me interesa es que la gente vaya a la tienda y me compre mucho, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que actualmente se saben son muy importantes y por lo tanto, pues tu trabajo es verdaderamente relevante para la empresa y bueno, y cuando se hace con pasión como lo hacemos en ILAFEL, todas las asesoras, pues lógicamente reditúa en que las personas, como tú dices, creo que todas las asesoras hemos pasado por esos momentos de sentirnos bien con nosotras mismas, cuando la otra persona nos dice, lo que me has ayudado, la orientación que me has dado, me has abierto los ojos, me siento mejor como persona, me siento mejor en mi desarrollo en la empresa, me siento mejor, he encontrado otro camino, estoy viendo con otras gafas, en fin, todas aquellas cosas que nos pueden decir de manera positiva. Yo creo que más que el dinero que nos pudieron pagar por la asesoría, lo que nos satisface es eso, ¿no? Es decir, pude aportar algo para que una persona pues se sintiera mejor y etcétera, Claro. ¿no? Entonces, desde ahí que el coaching pues es tan, desde mi punto de vista, es muy gratificante, es algo muy hermoso porque trabajamos con personas, ¿no? Y es pues, bueno, pues Pues fíjate que es gratificante y es retador, ¿eh? Porque sí, también hay que trabajar mucho ahí, hay que hacer cosas como las que veníamos diciendo, nos topamos con las creencias, hay que romper con ellas, para eso hay técnicas. Entonces, hay cosas muy interesantes dentro del coaching que nos ayudan a lograrlo. Aquí el punto es que cuando tú van a buscar un coach es para resolver alguna cosa o ir hacia algún lugar. sí, Entonces, eso es lo que debemos entender del coaching. La verdad es que es gratificante tener esta posibilidad de adentrarse en el mundo del coaching, ¿no? En un ejecutivo, por ejemplo, también, ¿no? O sí, sea, los ejecutivos, ¿qué pasa? Hay que saber, inclusive entender cuál es el feeling o el sentimiento que debes tú también de ejercer cuando no se cumplen resultados o cuando sí se cumplen resultados. O sea, todo esto lo manejamos en el coaching. así. Así que la autoestima, la confianza, etcétera. Entonces, bueno, maravilloso. Y muy extenso, pues muy bien. Arlet, hemos hablado de toda tu parte profesional, que además es
pues maravillosa y encantadora, Ah, pero bueno, no me gustaría irme, despedirme de ti sin preguntarte también sobre tu área personal, ¿no? Porque lógicamente Arlet no solamente es su área profesional, sino también tiene un área personal que un poquito de tu niñez nos hiciste favor de contarnos, explicarnos esa linda familia que nos explicaste que tuviste y cómo te apoyaron y demás. Pero en la actualidad, pues eres también una mujer casada, tienes hijos. Esto yo desde mi punto de vista lo considero muy importante, ¿no? Yo también soy una mujer casada con hijos. ¿Cómo? Y eso quiero que me lo expliques tú a las personas que nos ven, cómo las mujeres podemos verdaderamente compaginar nuestra vida personal, nuestra vida de mujeres, nuestra vida de mamás, porque también somos mamás, ¿no? Nuestra vida personal con nosotras mismas, esos momentos personales, con nuestra vida profesional o cuando somos empresarias con el hecho de ser empresarias, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta conjunción y conseguir un equilibrio? Porque lo importante es conseguir el equilibrio, ¿no? Porque, pues, por desgracia, hay mujeres que se van tanto al lado de la balanza de que soy empresaria y tengo que claro. ser exitosa y que no sé qué, que acaban por no ser exitosas en su vida personal o en su vida de relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer puede conseguir ese equilibrio para decir que está satisfecha con su vida y con sus logros y todo esto, ¿no? Fíjate bien importante, Gaby, lo que me estás preguntando. De hecho, me iba cambiando la cara cuando me hiciste la pregunta, no sé cómo me empecé a quedar seria. Pero te voy a decir por qué. Yo he tenido la gran oportunidad de la vida de ser gerente, o sea, que he estado arriba, de ser también de la parte de ser laboratorista, que estaba más abajo. También tuve la oportunidad de ser consultora, por tanto trabajé para una empresa de consultoría y tenía que moverme en el día a día, ¿no? Tenía que ir a un lugar, el martes tenía que ir a otro lugar, el miércoles tenía que tomar otro vuelo, el jueves tenía que tomar otro vuelo, etcétera. Y también he tenido la oportunidad de ser emprendedora. Entonces, empresaria, tener una empresa donde yo puedo tener mi gente, etcétera, ¿no? Entonces, fíjate, ahorita que lo estabas diciendo, lo estaba yo pensando, bueno, he tocado todas estas partes y todas en ellas, casi en su mayoría, he estado casada y con hijos. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Y ahorita que tú lo estabas preguntando y hablando, estaba yo pensando, bueno, en realidad, yo creo que una de las cosas que siempre me ha gustado trabajar, ¿no? Me ha gustado tener, mucha gente dice tener tu dinero. No es tanto tener el dinero, sino es esta parte productiva de mi persona de poder entregar las cosas que yo sé, ¿no? Eso a mí, por ejemplo, en el personal me genera pasión. Si además me pagan por ello, pues estoy feliz, ¿no? Entonces, imagínate, me gusta y me pagan. Entonces siempre encontré una forma para solucionar mis cosas. Y yo creo que aquí fue de vital importancia mi esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si en algún momento los dos éramos gerentes de una empresa y teníamos a los hijos chicos, nosotros nos demandaba mucho trabajo, pero hacíamos una buena mancuerna tratando de decir, bueno, ahora vas tú, ahora voy yo, ahora hago esto, ahora otro. El apoyo de la familia, pues fundamental, ¿no? La gente que teníamos alrededor, o bien la persona que nos ayudaba, etcétera. Pero siempre encontré la manera de estar presente en la vida de mis hijos, y eso es muy importante. No hablamos, ahora ya no hablo de calidad de tiempo, no, hablo de buen tiempo, de estar ahí, de estar presente. No sé, ya no hablo de calidad del tiempo con mis hijos, no, hablo de estar realmente, cuando estaba con ellos, jugando, haciendo, ¿no? Y también dije, siempre he pensado que cuando las madres, o yo en mi caso, ¿no? Como madre, decía, ay, pobre de mi hijo, yo siempre dije, en la vida nos toca a todos vivir algo, siempre. Entonces, no están mal mis hijos, están viviendo cosas buenas, ¿sí? Entonces, no tengo por qué sentirme mal de que yo estoy haciendo otro trabajo, otra labor, y a la par estoy combinándolo con ellos. Entonces, mientras yo cumpliera esto, yo no sentía que estaban mal
porque yo estaba cuidándolos, estaban bien. Entonces yo siempre como que dije, es que no tengo por qué sentirme mal de lo que hago. Y ese es, creo que fundamental para la mujer, es no te sientas mal. Ahora, cuando, por ejemplo, empecé a viajar más, claro, yo misma determiné, a mí no me determinó nadie, yo determiné, ya no puedo viajar tanto, porque entonces sí me iba a volver loca, ¿verdad? Entonces dije, no, voy a tomar, cuando tienes la oportunidad de hacer esto, a veces hacer, no me vas a creer, hice negociaciones en las empresas para las que trabajé, que ni yo me lo creía que me las aceptaran, pero siempre me atreví a decirlo, me atreví a comentarlo, oye, estoy pasando por esto, ¿me ayudas con esto? Sí, claro. Para esto, claro, yo ya había trabajado con pasión, yo ya había entregado mis resultados, entregaba, etcétera. Yo creo que eso hace la diferencia. Pude hacer negociaciones con clientes, pues trabajar 4 horas en lugar de 8, etcétera, ¿no? Porque me dio la libertad de hacerlo cuando ya me dediqué a la consultoría y al emprendimiento. Entonces, yo creo que aún así estando dentro de la oficina, lo que sí trataba, que nos pasa a todas, y las mujeres que me escuchen lo van a entender, si estaba en mi casa, pensaba en mi trabajo, y si estaba en mi trabajo, pensaba en mis hijos, ¿no? Y entonces, esta dualidad que de repente nos pasa, yo creo que hay que trabajarla mucho, y yo logré tener ese equilibrio donde decir, si estoy en mi trabajo, mis hijos están bien donde están, y yo continuar con lo mío para terminar más pronto y ser productiva en mi tiempo para poderme retirar. Entonces, yo creo que eso para mí fue muy interesante. Yo no me perdí casi de nada de mis hijos, te podría decir. Siempre me programé, siempre he dicho que la programación de la vida se tiene que programar en tu casa y en tu trabajo. Entonces, programar los eventos de los hijos, programar. Yo para mí eso es importante. Que alguna vez se sale de tu control, pero bueno, se puede salir de tu control. Entonces, generalmente traté de hacer un gran esfuerzo por, por ello, pero también tuve jefes que entendieron cuando fui gerente, mi esposo que siempre me acompañó, me ha acompañado en este proceso de crecimiento, que siempre me ha dicho que sí, que adelante, que no puede, que somos, además que somos un equipo dentro de casa, o sea, realmente hoy que son dos mini adultos, de 22 y 20 años mis hijos, ya universitarios, aún así requieren a su mamá, pero yo sigo teniendo como ese espacio para mí, para trabajar, para estar, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso ha sido, pues he tenido como este equilibrio, lo he ido buscando, lo he ido buscando, lo he ido buscando. Hoy lo tengo más porque hoy son ya casi adultos, pero en su momento lo trabajé y lo viví con la intensidad que tenía que vivirlo, ¿no? Así que, pues me fue bien, me ha ido bien en esto. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que es un buen ejemplo el que nos estás dando. No es momento de hablar de mí, pero realmente, pues, un poco, como dices tú, también ha sido, sí, un poco mi vida, ¿no? Porque yo también siempre he estado haciendo, pues, muchas cosas, tanto como empleada como a nivel personal, empresarial. Así que bueno, creo que las dos estamos de acuerdo en esto que nos has comentado. Y creo que aquí entraría poder enfatizar el hecho de que hay mujeres que dicen, no, pues es que yo no estudié o yo no trabajé porque me casé y tuve hijos, ¿sí? Y aquí yo creo que es esas creencias que hay que romper, ¿no? Porque el hecho de casarte y tener hijos no te impiden de ninguna manera tener ese desarrollo personal que tú quieres tener, ¿no? Hay mujeres, no solamente tú y yo, por supuesto, millones de mujeres en el mundo que así lo demuestran, que es posible hacerlo y hacerlo bien. No todas las mujeres que trabajamos y que somos empresarias, ni nos hemos divorciado, ni hemos tenido problemas matrimoniales, ni hemos tenido hijos perdidos por ahí, por el mundo, ¿no? Que puede suceder, sí, pero también las mujeres que se han dedicado única y exclusivamente a su familia y a sus hijos y a su casa, también pueden tener problemas matrimoniales e hijos perdidos, ¿no? Entonces, no quiere decir que por
dedicarnos a nosotras mismas y a nuestras profesiones, vayamos a caer en una situación problemática de relación familiar o con los hijos, ¿no? Entonces, eso es otro tema que tendríamos que tocar en otro momento porque creo que es muy bonito y muy interesante. Muy profundo. Fíjate que una cosa que te quiero comentar y me da risa porque yo tendría como unos 21 años, 22, hace un buen rato. Y entonces mis hermanas ya se habían casado, ya tenían sus hijos, pero trabajaba. Entonces yo me decía, no, yo escuchaba, no, yo tendría como unos 24, 25, y yo escuchaba que decían, qué difícil trabajar y los hijos y todo. Yo decía, qué difícil, y así oía, ¿no? Y de repente yo le cuidaba a los niños, obviamente, yo era la hija La menor, pequeña. entonces, la pequeña, y de repente me los cuidas y me los cuidas. Y después me di cuenta, dije, oye, pues es más difícil que te vayas, es más fácil que te vayas a trabajar y haya quien te los cuide, a que te quedes a cuidar a tus niños. Entonces, desde ahí me di cuenta que tanto una cosa como la otra es tan respetable, que lo importante en la vida, Gaby, es realmente que la mujer que esté haciendo una cosa o la otra esté siendo feliz. Si Así, tú te vas a trabajar por una necesidad que tienes de complementar la vida de la casa familiar y tienes que aportar económicamente, bueno, y lo tienes que hacer, sé feliz con lo que estás haciendo. Asegúrate de tener el equilibrio, de estar realmente con tus hijos cuando tengas que estar y que no estés de malas. Yo decía, quítate el saco de la empresa cuando llegues a tu casa, déjalo afuera te y, pones a tu mamá, y disfruta lo que tienes adentro, claro, ¿no? Y al final también es válido que la mujer que decide y elige y porque así lo puede o porque no pasa nada, es quedarse a cuidar a sus hijos, que también lo haga con pasión y no se sienta frustrada, esta frustración de decir, ¿para qué estudié tanto? ¿Para qué estudié la carrera de no sé qué? ¿Para qué no sé qué? O la que no estudió es que ahora me gustaría estudiar. Todo tiene su tiempo y su momento y así, todo puede esperar para llegar a tener una solución. así es, Entonces, hay que tener claridad y calma, equilibrio para poder decir, es lo que hoy puedo hacer, es lo que hoy me toca hacer, eso lo voy a hacer hoy, claro. ¿no? Y entonces, ya mañana yo veré, puedo, fíjate algo bien interesante que nosotros y hacemos en ILAFEL, que sepan, que nosotros podemos acompañar en el proceso a largo plazo. O a lo mejor no vas a poner hoy tu emprendimiento, pero lo vas a poner en 5 años que tu hijo ya tenga 10 años, pues Claro, empezamos a trabajar de una vez para claro, que veas cuál es tu sueño, a dónde vas, prepárate, toma los cursos que debes de tomar, etcétera, claro. y encamínate para que en 5 años ya estés prácticamente montada. Es, Entonces, hay que tener a veces paciencia, que es lo que nos falta a la gente, y hay que saber muy bien que cualquier cosa que hagamos, que mientras la hagamos con gusto y alegría, vamos a estar bien. No claro, está mejor nadie ni peor nadie, así que así. esas creencias hay que dejarlas a un lado. Bueno, pues me gustan mucho estas palabras que dejas para las mujeres, ¿no? Y yo solamente quisiera terminar también con pues un ejemplo de una mujer que creo que en su momento luchó mucho y es mi suegra, ¿sí? Mi suegra, claro, ahora ya lleva muchos años de haberse ido porque ya sería una persona bastante mayor en este momento, pero fíjate que fue una mujer que, bueno, pues perdió a su padre muy jovencita, se tuvo que poner a trabajar de una familia media en México, no de muchos recursos, se puso a trabajar junto con sus hermanos mayores, ella también era la pequeña como tú, y no logró terminar ni siquiera la prepa, ¿no? O sea, lo que está aquí después de la ESO, ¿no? Y no logró terminarlo, hizo la primaria y la secundaria, la ESO, y se puso a trabajar, ¿sí? Se casó, tuvo a sus hijos y cuando yo ya estaba casada con mi esposo, ¿sí? O sea, ya te voy a decir que ya era una mujer de 60 y tantos años, ¿sí? Ella decide que quiere estudiar una carrera, pero primero tiene que empezar por estudiar el bachillerato, ¿sí? Y se pone en estas escuelas que hay en México de estudiarlo de noche, ¿no?
que había en México en aquel entonces, no sé, ahora supongo que habrá Sí, online, sí, sí. pero entonces no había online ni nada, tenías que ir físicamente a un sitio. Y entonces eran de noche precisamente para las personas adultas que trabajaban y que tenían que ir de noche Ah, sí, a estudiar, ¿no? Y entonces eso lo hacía ella, estudió la prepa, la terminó con muy buenas notas y se metió a la UNAM a estudiar su carrera de arte y no me acuerdo qué más se llamaba, terminó su carrera y luego hizo un máster todavía y luego hizo un doctorado todavía. Entonces, y, y era verdaderamente apasionante ver una mujer de 60 y tantos, 70 y tantos años haciendo todo eso por primera vez, pero con un gusto increíble, porque claro, no lo pudo hacer no era su momento cuando era joven por las circunstancias de vida, pero eso no le impidió que a cierta edad ella lo quisiera hacer y lo hizo, ¿no? Entonces, claro. yo creo que estos ejemplos son en los que todas, incluyéndome a mí, tenemos que vernos y decir, es que siempre se puede, nunca es tarde y no tenemos que estar pensando que, ay, pues como yo no lo pude hacer cuando era chica, pues ya no puedo, ¿no? Yo creo Claro. que siempre se puede, tengas la edad que tengas y así sea el último día de tu vida, el último día de tu vida puedes hacer algo por mejorar, ¿no? Así que, Y es bueno, pues podríamos estar, yo creo que aquí muchísimo mucho más. mucho rato, hay mucha tela de todos estos temas que todos son interesantes y apasionantes, pero bueno, tenemos que llegar a un momento de finalizar y tú tienes tus tiempos. Te agradezco mucho que nos hayas dado este rato para nosotros y pues te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Arlet. Y bueno, pues si Gracias, les quieres Gaby. decir algo final a las personas que nos ven. Pues simplemente se encuentra en su pasión. Encontrar la pasión te lleva a accionar, te lleva a un camino de acciones diferentes. Pasión por las cosas que haces. Encuentra la satisfacción de sentirte feliz y que, bueno, si nos buscas, estaremos por ahí tratando de ayudar a todas las mujeres que quieran seguir adelante. Entonces, lo que hagas hazlo con alegría, hazlo con gusto y eso te traerá miles de satisfacciones. Muchas Así. gracias, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias, Arlet. Les quiero comentar antes de despedirnos que en la descripción van a tener los datos de Arlet, tanto personales como de Ilafel, para que si alguien quiere contactar con Arlet, conmigo, con Ilafel, pues ahí van a tener todo, ahí lo encuentran. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este programa, por estar nuevamente con nosotras y como siempre, no me puedo despedir sin decirles a todas y recordarles que hoy es cuando te toca ser feliz. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.